Sabía súper bien que lo que estaba haciendo no estaba bien, ¿verdad? Pero también en la presión de grupo, las amistades con quien andaba, ¿verdad? Me jalaban más, ¿verdad? Estaba alimentando más eso que mi relación con Dios. Y recuerdo que una vez, ¿verdad? Hice algo con una joven, algo que nunca me habían enseñado. Comencé a hacerlo, ¿verdad? Por lo que hablaban mis amigos. Tuve muchos pensamientos de suicidio e intentos también. Recuerdo una vez que llegó a mi casa y mi papá no sabía que yo estaba en depresión y me meto al baño. Y cuando me meto al baño que voy a quitarme la vida, recuerdo que mi hermano toca la puerta. Pero lo más que me llama la atención ahora ¿verdad? Que uno lo piensa, ahora que uno está en los caminos del Señor, es que aquel que tocó la puerta no fue mi hermano. Ese día había pasado por un problema. Ese problema, ¿verdad? Fue tan grande que hizo que yo explotara y dijera, ya se acabó. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial una edición más de Dios me hizo libre por aquí, por Maranata 911 TV. Gracias por estar con nosotros a través del canal local en Puerto Rico, a través de el contenido. Si estás revisitando el contenido, espero que sea de bendición para tu vida. Compártelo con más vidas para que sean edificados. Sé que cada testimonio tiene algo importante que decirte Dios a través de él. Cada historia que traemos, que contamos, no solamente es para contar una historia de alguien más, sino para que veas la intervención de Dios en la vida de un ser humano. Algo que marcó un antes y un después. Y en esta ocasión nos acompaña un joven que nos va a contar también su historia y su testimonio de vida. Y estamos ante una generación que está siendo desafiada con muchos ataques de mucha índole, sociedad, música, la manera que está siendo el enemigo de alejar a la gente de Dios o a la juventud en esta generación. Pero hay jóvenes que se levantan con historias que marcaron sus vidas. Y de eso vamos a hablar hoy con Pedro Yaniel Almonte Zavala. Amén. Te bendiga mucho. Bendiga, hermano. Dios bendiga a todos aquellos que estén viendo este video. Para mí es un honor, ¿verdad?, estar aquí con ustedes. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da de testificar, ¿verdad?, y hablar de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Hay una sociedad, hay una generación, Pedro, que está siendo bien golpeada. Está siendo bien puesta a prueba. En una generación, ¿verdad?, contemporánea contigo, que está expuesta a mucho, que está siendo, quizás tú no estás viendo, que está siendo impactada o tienes mucha tentación. Hay una generación que está siendo presionada para que se incline a la maldad. Y lo vemos constantemente, pero hoy podemos decir que también hay una juventud que se levanta a hacer la diferencia. Amén. Que Dios llega a tiempo. Amén. Y de eso queremos hablar contigo. Y qué bueno que nos acompañes hoy para dar también una imagen de que la juventud también tiene algo que contar y testificar. Pero queremos que la gente conozca de dónde viene, dónde nace, dónde te desarrolla. Cuéntanos. Pues nazco, ¿verdad?, en San Juan. Soy nacido y criado en el caserío Covadonga, residencial Covadonga. Desde chiquito pues soy nacido y criado también en el Evangelio. Hasta más o menos jovencito. Pues. Así que todo tu entorno y tu vida ha girado, ¿verdad?, entre el camino de la Claro. fe. Que creciste también en un lugar donde el nombre del Señor era conocido, que no era extraño para ti. No. Y esa niñez era feliz. ¿Cómo fue esa niñez? Pues esa niñez fue súper tremenda, fui feliz, disfruté mucho, tenía muchos amigos, travesura como todo niño. Pero puedo decir que sí, fue una niñez
muy bonita. Así que tuviste un momento bueno. Y obviamente la gente a veces cuando dice, no, pues ¿de dónde nace? ¿De dónde viene? No, de un residencial. Ya la gente tiene como una etiqueta de que allí todo es quizás negativo y no hay momentos felices. Pero en realidad fuiste feliz, creciste en un ambiente con otros niños de tu edad, jugaste, te divertiste. Sí. Eras un niño feliz. Claro, sí, era un niño feliz, tenía muchos amigos, también, ¿verdad? A mis hermanos, jugaba con ellos. Ajá. Corría bicicleta, jugábamos a escondite y sí, era un niño muy feliz. Qué bueno, qué bendición, ¿verdad? Poder tener esa memoria de saber que tuviste una etapa donde tienes un hermano para jugar, para pelear y después reconciliarse, jugar de mano, y a veces los juegos de mano terminan como, tienen que intervenir los padres de referee y ya, se acabó el juego, porque eso es normal. Y de entre todo, ¿verdad? Tener esa memoria de que tuviste una formación bonita, momentos bonitos, aunque más adelante conoceremos más de lo que viviste, pero esa historia está ahí. Que de vez en cuando, si quizás tu mente viaja a tu infancia, dices, wow, aquel día me caí de la bicicleta, pero que mucho me divertí. Amén, claro. Así que así fue tu vida, ¿verdad? Y la vida de la fe, en la vida de un niño en la iglesia, ¿cómo fue para ti? Pues para mí fue algo muy bonito, ¿verdad? De chiquito pues me gustaban las cosas del Señor, cantaba con los niños, cantaba los coritos de la ofrenda, ¿verdad? Y en mi casa pues se hablaba de Dios siempre y pues me gustaba todo ese ambiente, ¿verdad? De Dios, de su palabra, y me gustaba también estar en la iglesia con los niños. Claro, un niño al fin entendía lo que entendía el niño. Que te disfrutabas el evangelio. Claro. En esa época, según tu conocimiento, te disfrutaba mucho. Sí. So, que también es buena memoria y me gusta retomar eso, tener esas buenas memorias de que, ¿verdad? La iglesia en mi entorno, pues me lo disfrutaba también. Claro. So, quiere decir que tu familia era una familia activa en la iglesia. Sí. Sigue siendo. Claro. Pero en esa época, ¿verdad? Eran no solamente de llegar a la iglesia, sino que eran activos, participar, sea como líder o como parte de la fraternidad, pero siempre estaban quizás, ¿verdad? Activos. Y eso te traía felicidad a tu vida. Claro que en tu conocimiento decías, mira, yo me gustaba la iglesia. Quizás otros niños a lo mejor en esa época, estamos hablando de qué edad, más o menos... Toda la vida, obviamente, pero ya esa edad que tienen ese conocimiento de que estoy en la iglesia y me gusta esto. Ya como 8, 9, 10, por ahí. Sí, que hay muchos niños que en esa época aspiran a ser deportistas y otras metas, y como que la iglesia queda a un lado. No, esa es la iglesia donde van mis abuelos. Mis abuelos son cristianos, pero yo tengo otras aspiraciones, pero tú te disfrutabas. Claro. Esa formación. Y ya a esa edad... ¿recibiste palabras de Dios sobre tu vida? ¿O conocías ya la existencia de un Dios de verdad? Conocía, pero nunca había tenido una experiencia con Dios. Hasta que fui a un campamento de niños y fue la primera vez que sentí la presencia del Señor. No dancé ni nada por el estilo, pero fue la primera vez que pude llorar en su presencia, siendo un niño. Qué bendición. Sí, que recibiste ese primer toque del Señor aún desde la niñez. Sí. Me es interesante que a temprana edad viviste muchas cosas bonitas del Señor. Claro. O sea, que Dios se encargó de rodearte de una buena familia. Y como en todo hogar, toda familia tiene dificultades, pero tenés un buen lugar, la iglesia, y también en ese campamento. ¿Cómo se dio eso? ¿Estabas pidiendo o te sorprendió el toque del Señor? Pues uno, ¿verdad? Uno va con una expectativa de lo que Dios quiere, de lo que uno quiere que Dios haga en la vida de uno, ¿verdad? Y realmente quería tener una experiencia con Dios, porque veía también en la iglesia otros niños que lloraban, su presencia y qué sé yo, y pues yo quería, ¿verdad? También tener esa experiencia con Dios, de poder sentir por primera vez su presencia, y así se lo pedí y así Él me lo concedió. Qué bendición. ¿Y qué marcó? ¿Qué significó ese momento para ti? Fue bien especial, ¿verdad? Me acuerdo que cuando salí de ese campamento, ¿verdad? No estaba con mi familia y rápido le conté, mami, papi,
pude sentir la presencia del Señor y por primera vez lloré en su presencia. Qué lindo, gloria a Dios. Y me seguí enamorando. Me seguí enamorando, ¿verdad? Quería saber más de Dios y tener más experiencias con Dios, ¿verdad? A través de eso que me había pasado en ese campamento. Amén, qué bendición. Y yo que te conozco hace tiempito y hemos compartido ahora más, es una palabra que más adelante conoceremos de lo que te enamoró de Dios. Y quiere decir que ya desde temprana edad Dios estaba buscando la forma de seducirte, de enamorarte, de que sintiera la necesidad de estar cerca de Él. Claro. Pero obviamente, como también está Dios presente, el enemigo busca la manera de que esa bendición que está llegando a nuestras vidas se detenga. Y seguramente enfrentaste también situaciones así. Claro que sí. Sí. Me enfrenté, ¿verdad? Muchas situaciones, ¿verdad? Que el enemigo trató de desviarme, ¿verdad? De los caminos del Señor. A través de amigos, la escuela, malas conversaciones y cosas, ¿verdad? Que uno hacía que sabían que no estaba bien, pero era el enemigo buscando la manera de que yo me saliera de los caminos del Señor. Amén. Cuando sales de ese campamento, ese bautismo, esas experiencias y sigues creciendo en el Señor seguramente y disfrutando, ¿qué comienza a pasar en tu vida o qué comienza a ocurrir que cambia ese entorno? Pues, como bien dije, ¿verdad? Vivía en un caserío y pues veía muchas cosas. También tenía muchas amistades que no me llamaban a nada bueno. Entonces, pues, por un buen momento me olvidé de aquella experiencia que tuve con Dios y me empecé a enfocar en cosas que no debía enfocarme, empecé a hacer cosas que no debía hacer. Y no fue, ¿verdad? Como joven o niño que era, no fue fácil. Y, ¿verdad? Como que al momento no llegaba el arrepentimiento a mi corazón, el volverme a acordar de lo que Dios había hecho en mi vida y me estaba olvidando de todo lo bonito que Dios había tratado conmigo y me había enseñado y me había permitido, ¿verdad? Vivir con Él y me estaba enfocando en otras cosas que no debía enfocarme. Sí, sí. Que a pesar de que habías tenido ya esas primeras experiencias con Dios, también había un gran reto donde te estabas formando y creciendo lo que estabas viendo. Como decía al principio, uno a veces etiqueta automáticamente el proceso residencial y yo creo que no podemos o no deberíamos etiquetar a las personas por de dónde vienen, pero sí ciertamente es bien marcado quizás el mundo delictivo o es bien común, por decirlo de una manera, ¿verdad?, respetuosa y correcta, que hay un mundo de tentación donde ves quizás gente que crece de la noche a la mañana, que crecieron contigo y dices, wow, esta persona mira cómo tiene este carro, esta ropa, o un atractivo, una forma de actuar que como que comienza a combatir con lo bonito que estás viviendo en el hogar. Claro. Eso es lo que comenzó a dejarte, Claro que sí, a desconectarte. Sí, ¿verdad? Yo bajaba mucho, ¿verdad? En el residencial yo bajaba mucho y veía, ¿verdad?, a los grandes. Y en vez de prestar mi mirada a Dios, ya la estaba poniendo en ellos y quería ser como ellos, quería vestirme como ellos, quería tener el flow de ellos, todo lo que ellos tenían, ¿verdad? Y empecé como que a entrar en un momento de rebeldía, ¿verdad? De joven. Y desviándome de lo que Dios había hecho conmigo, de lo que me había hablado, porque desde, ¿verdad?, desde el recién nacido, el enemigo me ha atacado. Pues yo nací muerto, ¿verdad? Yo soy un milagro de Dios porque cuando yo nací muerto, un pastor fue de mí, me oró y yo pude, ¿verdad?, gracias a su misericordia,
pude coger vida y estoy aquí, ¿verdad? Y me estaba olvidando de todo aquello que Dios había hecho Sí, que conmigo. ya desde tu nacimiento, te fuiste concebido, había un propósito de Dios Claro. en tu vida que Satanás quería estorbar. Desde el vientre de tu mamá, ya el enemigo quería tronchar el propósito de Dios, buscando alejarte. ¿Era buscando llenar algo que querías entrar a este mundo o simplemente te llamaba la atención cómo crecían la gente? Realmente era buscando la manera, ¿verdad? De entrar, de parecerme a ellos, porque yo los veía, no sé, bien en su, ¿verdad? Ajá. Yo los veía bien y yo también quería estar como ellos, quería tener la libertad que tenían ellos, quería ser uno más de ellos. ¿A dónde te llevan estos pasos o estos deseos de crecer así? Pues mira, ¿verdad? Tener mucho problema con mi familia. Obviamente mi familia no quería que yo estuviera así. De hacer cosas que en mi casa jamás me enseñaron, ¿verdad? Y primeramente alejarme de Dios y con mis acciones alejar a mi familia. Sí, le está alejando poco a poco a mi familia. Y, ¿verdad? Por algo que ellos no me habían enseñado, sino que yo estaba mirando y quería aprender y quería, ¿verdad? Comenzar a hacer y los estaba alejando con mi comportamiento, mis hechos, mis palabras y todo eso. Así que este momento de cambio repentino en tu vida comenzó a trastocar el núcleo del hogar Claro. y comenzó a que tu familia quizás se preocupara más por ti y que te alejaras y te acercaras más al propósito de Dios en tu vida, pero había algo más que te jalaba, había algo más que te llamaba, que era una oferta que le pasa a mucha juventud, que el mundo le ofrece ese atractivo para que tú veas que sales mejor fuera de Dios y de la familia que junto a ellos caminando. Dentro de ti, ¿qué comenzabas a sentir? Porque seguramente esa lucha estaba dentro de ti, sé que lo que estoy haciendo no es lo correcto, pero me quiero tirar a experimentar, pero sé que Dios me está llamando. ¿Qué pasaba por tu mente? Como bien dijiste, ¿verdad? Yo sabía súper bien que lo que estaba haciendo no estaba bien, que lastimaba a la gente que estaba alrededor mío. Y, ¿verdad? Muchas veces era como que yo no quería ser así, pues yo tenía el temor de Dios, ¿verdad? Pero también en la presión de grupo, las amistades con quien andaba, ¿verdad? Me jalaban más, ¿verdad? Estaba alimentando más eso que mi relación con Dios, que lo que Dios había hecho conmigo. Sí, algo bien importante que mencionas es esa presión de grupo a ser aceptado. Y conozco mucha juventud que pasa por eso, que siente la presión de que le dicen, tú con esos tenis, con esa ropa, tú no vas a encajar con nosotros si no cambias. Y uno quiere ser aceptado. Claro. Uno quiere ser, como dicen ahora actualmente, ser del combo, ser de ese grupo, de los que la montan. Y la única forma es, pues si ellos hablan malo, pues hablo malo. Si ellos fuman, pues fumo. Si le meto presión a mis padres, quiero tales tenis, me las tiene que comprar porque es que, ¿pero por qué? Sabiendo que hay escasez, uno entra en esa lucha porque uno quiere ser aceptado por esa presión que recibe. Y cuán real es, ¿verdad? Porque ahora estás en el Señor fortalecido, pero cuán real es lo que experimentan los jóvenes contemporáneos a ti, Pedro, que sienten esa presión. Claro, ¿verdad? Yo los puedo entender, ¿verdad? Uno llega el momento que uno ve que como que lo tiran a un lado, ¿verdad? Porque no nos parecemos a ellos y comienzan los pensamientos, que no tengo amigos, me siento solo, qué sé yo. Y pues uno, ¿verdad? Buscando la manera de no sentirse solo y de tener amigos, pues comienza a ser igual que ellos, ¿verdad? Y no es lo correcto, no es lo correcto. Cuando lo empecé a hacer no era lo correcto.
me había olvidado, ¿verdad? Que el verdadero amigo se llama Jesucristo. Ujú. Y que, ¿verdad? Lo que ellos podían estar haciendo era momentáneo. El vacilón Claro. era momentáneo. Y comencé, ¿verdad? A ser igual que ellos. Comencé a ser igual que ellos. A hablar igual que ellos. A vestirme igual que ellos. A expresarme igual que ellos. A actuar igual que ellos, ¿verdad? Que se vio uno malo, pues yo quiero ser más malo que el malo. Ujú. Yo quiero ser más atrevido que el atrevido. Que ahora uno con madurez Claro. puede decir, es que tenían la razón. Yo era diferente. Ujú. O soy diferente. En mí hay un propósito que me hace diferente. Lo que pasa es que en aquel momento uno no tiene quizás la madurez que tiene ahora para decir, tenías razón, yo soy diferente. Porque dentro de mí está el Señor. O conmigo hay un propósito. Y uno no lo ve porque uno no tiene quizás esa experiencia, esa presión de grupo, de aceptación, eh, de querer ir más allá. ¿A dónde te lleva, Pedro? Pues, recuerdo, ¿verdad? Que una vez, ¿verdad? Yo iba a la iglesia, Ajá. pero no vivía lo que me enseñaba. Así que básicamente tú te mantuviste en el centro del círculo de fe, de iglesia, pero no estabas devoto, no estabas ahí envuelto. Y recuerdo que una vez, ¿verdad? En la escuela que yo estaba, hice algo con una joven, ¿verdad? Hablo de esto con mucho respeto. Y algo que nunca me habían enseñado, en mi casa. Y comencé a hacerlo, ¿verdad? Por lo que hablaban mis amigos. Ellos hablaban, yo escuchaba y yo hacía. Ujú. Y comencé, ¿verdad?, a hacer cosas que no debía hacer. Y recuerdo que Dios le reveló lo que estaba haciendo a mi papá. Y ese día salió a la luz aquello oculto, ¿verdad?, que yo estaba haciendo. Y ahí, ¿verdad?, me di cuenta de cuán grave yo estaba y de cuán fuerte era la presión de grupo que yo estaba pasando. Que te estabas forzando a ser quien tú no eras. Claro. Y a trastocar quizás áreas en tu casa y en tu vida que no eras tú. Ujú. Pero me llama la atención que de alguna forma u otra Dios siempre se hacía presente y trajo revelación a tu casa Sí. para poder quizás frenar que tú siguieras como un tren descarrilado hacia abajo, envolviéndote en este mundo, buscando la aceptación y llenar un vacío que comenzaste a sentir que quizás no entendías que la mejor forma era regresar Ujú. a las primeras obras, como decimos. Y seguía en este mundo, abriendo puertas a temprana edad, quizás en tu vida, que para muchos jóvenes que se adelantan en el tiempo, abren puertas en su vida que luego esto se convierte en lo que uno va a tener que lidiar día a día para mantenerse firme en el Señor. El consejo en el hogar, al ver en tu estado cómo era, tus padres eran presentes en eso, tus hermanos, Claro. y tú quizás amor te hacías de oído, como uno dice, pero nunca faltó el consejo. Nunca faltó el consejo, ¿verdad? Y siempre que me hablaban, había algo en mí que sabía, ¿verdad? Que lo que me estaban hablando era real. Y era que me decían que lejos de Dios nada podía hacer. Lejos de Dios nada podía hacer, ¿verdad? Pero yo, en mi ignorancia, ¿verdad? Seguía ignorando los consejos que me daba mi papá, mi mamá, ¿verdad? Y fui como que empeorando. Ujú. Viviendo en casa era como cristiano, pero Le bajaba en casa en para que casa le creyeran que bajaba. estoy bien, Y pero en la calle no, en la escuela el descontrol. no. Sí. Eh, ¿Cuán importante? Porque hay padres escuchando y a veces a un adolescente se le hace difícil decirle a los padres, es que la presión de grupo, estoy recibiendo bullying. A un joven, un adolescente le cuesta decir, quiero tener esta ropa por esta presión. ¿Cuán importante es unos padres que sepan escuchar?
Es bien importante, ¿verdad? Nosotros como jóvenes guardamos muchas cosas adentro y a veces no hablamos porque creemos que nos van a juzgar, que no nos van a entender. Y es súper importante, ¿verdad? Padre que me escucha, que usted eh, escucha a su hijo, lo entienda y le dé un buen consejo, ¿verdad? Sobre todo por la Biblia. La Amén. Biblia. Y hay señales siempre. A veces un adolescente no lo dice directamente, pero envía señales. Claro. Y seguramente tú eres padre, estás viendo a tu hijo que drásticamente cambió. No lo abordes, escúchalo, obsérvalo. Ve a Dios, pídele a Dios revelación. Dios te va a mostrar, pero escucha a ese adolescente que tienes en el hogar que viste un cambio drástico. No todo es que cambió de etapa de niño a preadolescente, aunque es parte, pero a veces es el enemigo buscando desviar un hijo y sacarlo de un propósito. Amén. ¿A dónde te llevan estos pasos, Pedro? Pues, ¿verdad? La tristeza, el desánimo, porque aunque, ¿verdad? No estaba haciendo las cosas bien y estaba en una etapa de rebeldía, ¿verdad? Siempre había ese querer en mí de buscar de Dios, ¿verdad? Pero por culpa, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando, el desánimo me arropaba, la tristeza, el, el, el que no podía, el que ya él no me va a aceptar, ¿entiendes? Y pues todo eso, ¿verdad? Pues Comenzó a entrar a tu vida. sí, Así que esa puerta que abriste al alejarte de Dios comenzó a darle paso a la tristeza profunda, al desánimo, a la no aceptación. Eso quiere decir que aunque querías quizás, como uno dice, comerte el mundo, conquistar el mundo, la realidad es que en realidad no lo disfrutaba. no, Cuando estaba solo, claro. la tristeza. Ujú. Sí, no era algo que yo, ¿verdad? Acostumbraba a vivir y cuando lo empecé a vivir, pues obviamente me ponía triste, eh, me desanimaba, lloraba por las noches, porque ya yo no quería seguir igual. Yo recuerdo que yo en mi niñez, yo hacía hasta cultos en la escuela, con varios amigos, ¿verdad? Que yo hablaba de Dios con ellos, decidimos hacer cultos en la escuela y me chocaba el saber que yo había dejado de hacer eso por comenzar a hacer otras cosas que no le agradaban a Dios. Como esos golpes que te da los recuerdos de esto es lo que quiero hacer contigo y la lucha constante que se presenta, porque el enemigo lo que va a buscar, como dije desde el principio, es alejarte del propósito. Tu familia, tu entorno, qué comienza a ocurrir en tu casa, qué decisiones que comienzan a tomar en torno a lo que pasa contigo. Pues, ¿verdad? Ellos nos mudamos varias veces del residencial. Y ellos siempre me buscaban la vuelta. Siempre me buscaban la vuelta y trataban, ¿verdad? De encaminarme ¿verdad? En los caminos del Señor. Y ellos siempre estuvieron pendientes a eso. Obviamente yo llegué a ver a mi mamá preocupada, a mi papá preocupado, a mis hermanos, ¿verdad? Porque no me habían visto en la condición que me encontraba, ¿verdad? Y ellos buscando alternativas, ¿verdad? Para que yo pudiera seguir los mismos pasos que yo... Retomar ese camino. Claro. Que puedes decir entonces que hasta este momento tus padres no se rindieron contigo. Ellos buscaron la manera de intentar rescatarte a ese abismo donde estaba cayendo el hijo menor, ¿verdad? Eres el menor de tres hermanos. Hermano, sí. Inesperadamente. Y me parece interesante, ¿verdad? Esta situación, porque sé que hay mucha gente que está visitando el contenido seguramente o viendo la programación y se está identificando. Y yo creo que esta programación vaya dirigida también a esa familia en formación, que está formando una familia y
no todos los hijos tienen la misma mentalidad, no tienen los mismos sueños. No sé qué sueños tenías tú, si tuvieras sueños, ¿tenías algún sueño, alguna aspiración deportivo, algo que tú, en esa época decía yo, ese era lo que yo quería, pero lo olvidé? Bueno, yo quería hacer todos los deportes. Ajá. Quería hacer todos los deportes, pero el más que me gustaba, ¿verdad? Era el baloncesto. Quería estar en un equipo y todo eso. También me gustaba el boxeo, ¿verdad? Pero estaba No era un más... camino para ti como una belleza. No era nada bueno. Ese camino no era nada bueno para mí. Y estaba un sueño bien grande, era el jugar baloncesto. Así que tenía sueños y aspiraciones. Claro. Cada niño y cada adolescente tiene esa meta. La tristeza, el desánimo, la violencia también entró a tu vida. Sí. Era un joven, ¿verdad? Que a cada rato estaba metido en problemas, en revoluciones, en peleas. Quizás esa era la razón que hacía que tus padres tuvieran que mudarse de lugares, buscando alejarte. Sí, a cada rato también estaban metidos en la escuela, porque lo habían llamado. Muchas cosas, ¿verdad? Que uno comenzó a hacer que antes no hacía, que nunca me enseñaron en mi casa. Ajá. En ese tiempo, Dios, ¿sentías momentos en que Dios quisiera o intentó intervenir en tu vida para que tú retomaras? Aparte del consejo del hogar, sabes que a veces uno en ese ambiente va a la iglesia o cultos al aire libre o actividades de jóvenes. ¿Llegaste a sentir la intervención de Dios en esa época para también ir directamente contigo a hablar? Sí, muchas veces, ¿verdad? Me gustaba mucho ir a culto. Y me gustaba mucho ir a culto. Y, ¿verdad? No necesariamente Dios me hablaba directamente, ¿verdad? Pero a través del mensaje sí me hablaba mucho, ¿verdad? Y como decía, yo viví una vida de apariencia. En mi casa era una cosa y afuera era otra. Y en los cultos, ¿verdad? Yo sabía cuando Dios me hablaba y me decía que volviera a ser el mismo de antes y que dejara las malas amistades y todas esas cosas. Yo creo que ese es un punto bien difícil, Pedro, porque no es lo mismo ser bueno o malo a fingir una cosa y hacer otra. Eso, imagino que es una presión, porque tú estás buscando la manera, te voy para casa, déjame lavarme la cara para que me vean feliz, para que ellos no sufran. Pero en la calle voy a seguir siendo lo mío. Es una presión muy grande, sí. Grande. Sí. Porque tú estás buscando tener dos personalidades en ti. Una presión que, ¿verdad? Yo no quería tener. Yo quería ser quien era en casa también, en la escuela, con mis amistades, ¿verdad? Pero ya era, por decirlo así, un poco tarde, ¿verdad? Porque me había dejado convencer más por mis amistades que por mi familia. ¿Qué hace tu familia? ¿Se mudan? ¿Se van? Pues mi mamá, ¿verdad? Mi mamá se enferma, mi mamá le da cáncer de tiroides y nos vamos para allá afuera, sí. Así que en medio de torbellino tienen que salir del país. Sí, salimos hacia Estados Unidos, en el estado de Texas, y allí estuvimos creo que 2 años o 3 años. Sí. Entonces llegan allá, ¿verdad? Se radican por la condición de salud de tu mamá. Buscando que sea obviamente mejores ayudas y beneficios, pero sales de Puerto Rico como quieras, con dolor, tristeza, soledad, ira interna a un nuevo lugar. ¿Cambió eso algo? No, fue... yo creo que fue algo peor, por todo lo que nosotros tuvimos que vivir allá. Todo lo que yo había vivido acá en Puerto Rico, toda tristeza, se mezcló con la de acá y pues era muchísimo más grande lo que estaba sintiendo. Y se suma el dolor de la situación de salud de tu mamá, que eso empeora tus sentimientos internos porque es tu mamá y que reciben un diagnóstico y lo primero que uno ante esos diagnósticos piensa uno es
muerte. Claro. Y eso se multiplica. Y obviamente nos juzgamos mal porque la desesperación de buscar la salud de tu mamá, pues crea este movimiento. Y yo pienso que en todo siempre hay un propósito. Amén. Aunque el principio sea difícil, en toda situación hay un propósito de Dios y Dios toma Amén. siempre control de las cosas. Empeoró allá entonces, ¿en qué sentido? ¿En adaptarte o cómo? Sí, en adaptarme, nos hacían racismo. ¿Viviste de racismo en la escuela, en la Sí, iglesia? O? en la escuela. La escuela, ¿verdad? Por parte de unos compañeros. Y eran cosas que uno se llevaba para casa. Y yo no era una persona de hablar. Yo no hablaba mis cosas con nadie. Y pues se creaba algo bien grande dentro de mí que no encontraba la manera de hablarlo, de sacarlo dentro de mí. Y poco a poco me fui acordando de uno que sí me podía entender. Y ahí empecé a buscar nuevamente de Dios. Y ya en el estado de Texas comencé a buscar nuevamente de Dios. Con todo lo que tenía, tristeza, soledad, veía a mi mamá que todos los días empeoraba, comencé a buscar de Dios. Buscaste una fuerza de algún lado y te jalaste, como uno dice, a buscar a Dios. ¿Qué lograste en esa época, en ese momento? Pues te digo la verdad que fueron los momentos más bonitos que yo viví cerca de Dios. Ujú. Ahí fue donde yo más busqué a Dios, ¿verdad? Con toda humildad lo digo y para la gloria del Señor. Amén. Ahí fue donde más me envolví en las cosas del Señor. Predicaba, eh, servía, iba casi todos los días, estaba metido en un culto, me unía con jóvenes y nos íbamos a orar de noche. Estaba retomando aquello que en Puerto Rico había dejado. Ajá. Como que entró ese espíritu de búsqueda, Sí, de nuevas experiencias en Dios, junto a adolescentes Sí. contemporáneos contigo. Y es bonito, y seguramente es una experiencia memorable, pero la realidad es que habían áreas que no habías trabajado en ti, claro. que aunque estabas cercano buscando la presencia de Dios, todavía dentro de ti había una lucha. Sí, no había dejado que Dios trabajara con todo lo que estaba dentro de mí. ¿Por qué no pasaba esa parte? ¿Por qué esa parte de tu vida, ese cuartito, no lo dejabas entrar en ese momento? Pues yo mismo lo ignoraba. Yo mismo lo ignoraba. Yo ignoraba la tristeza. Cuando llegué ¿verdad? A Estados Unidos, entré como en una depresión. También ignoraba la depresión. Y no dejaba que Dios tratara eso conmigo. Yo sabía que Él podía sanarme, Él podía liberarme de eso que me estaba atando, que era la depresión. Pero era como que para luego. Eso dejamos Sí. para después. Porque me estoy gozando en esto, estoy creciendo. Sí. No sé si en esa época es que te envuelves en la música. Pues después Después. me envuelvo en la música. Pero estaba bien envuelta en las cosas de Dios. Bien Sí, envuelta y en las tu forma cosas. era como que de maquillar o desviarte, Sí. de dejar eso para luego. Como cuando tú recoges la casa y dejas una área, mañana cojo esa camisa, o mañana saco las tenis de ahí, o mañana muevo. Pero la realidad es que eso se acumula. Ujú. Y una camisa lleva otra camisa, un pantalón, una tenis. Cuando vienes a ver, tienes un gran ropaje acumulado. ¿Fue lo que pasó? Sí. Sí. Tenía muchas cosas, ¿verdad? Que sabía que Dios tenía que trabajar. Pero no quería que Dios lo hiciera porque yo pensaba que si lo hacía mi familia se iba a preocupar el verme, ¿verdad? En esa condición, y yo prefería guardarlo, aparentar, y que mi familia no estuviese Así que preocupada. tomaste ese modo
ocultar ese dolor para no hacer sufrir a otros. Claro. Y pensar que eso lo iba a solucionar. Para no exponer algo que dijera otra vez, nuestro hijo está triste. ¿Qué pasó que marcó, que cambió entonces esa pasión de buscar a Dios y te frenó? Me lastimaron dentro de una iglesia, me lastimaron. Y en esa iglesia que me lastimaron es donde yo más animado me sentía para buscar de Dios. Y todo ese ánimo y toda esa fuerza que tenía se me fueron. Se fueron al suelo. Se me fueron completas. Y volvió entonces a aflorar la tristeza, el dolor, la depresión y la soledad. Cuán difícil es cuando esto pasa. En un lugar que tú estás comenzando a ver como una luz de esperanza y de momento el enemigo, porque el enemigo, él sí sabía que tú tenías, quizás tu familia no, pero él sí sabía que tú estabas guardando esos vacíos, esos dolores, y dijo, cuando más se confíe, lo voy a atacar. Y así fue. Te lanzó un dardo que te hizo retroceder. ¿Qué pasó ahí? Retrocedí y no quería buscar más de Dios, ¿verdad? Le eché la culpa a Dios y la culpa no la tenía Dios, ¿verdad? Y comencé otra vez a enfriarme y a dejar esos hábitos que ya había, ¿verdad?, hecho de oración y todo eso, y comencé a dar para atrás, lo mismo de antes. Lo mismo de antes porque me habían lastimado en una iglesia. Sí, que esa nueva herida abrió la que ya existía. Ese pequeño dardo, ese dardo del enemigo, reabrió esa gran herida. ¿A dónde te lleva esa herida? ¿Qué fondo tocas con esa herida que se reabrió? ¿Verdad? La depresión, ¿verdad? No quería comer, no quería salir, siempre estaba en mi cuarto, no quería hablar con nadie, mucho menos con mi familia, ¿verdad? Siempre estaba solo. Y llegó un momento, ¿verdad?, que yo no soy gordito, pero me puse más flaco de lo normal, ¿verdad? Por culpa de que me habían lastimado, de que me había alejado de Dios, ¿verdad? Y me vi en un momento de mi vida que pensé que nunca iba a estar. Y ese punto quizás que muchos llegan a bordear pensamientos que en contra de tu vida. Sí, tuve muchos pensamientos de suicidio e intentos también. Tuve mucho, ¿verdad? Porque se me había acumulado todo y estaba buscando una escapatoria. Una válvula de escape. Y era lo que el enemigo ponía en tu mente. ¿Cómo venía ese dardo de ese pensamiento de quítate la vida? ¿Cómo el enemigo te susurraba? ¿Qué cosa? Eso, ¿verdad? Era mayormente cuando estaba en mi habitación, que no hablaba con nadie, no estaba con nadie. Ese pensamiento de quítate la vida, que es lo mejor que puedes hacer, y todo lo que estás sintiendo, deja de estar ahí, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, intenté hacerlo, pero ahí llegaba Jesucristo y te frenaba. De la manera que lo puedes explicar, si se puede, ¿cómo intentaba pues hacerte mira, daño? Con cualquier cosa, ¿verdad?, que yo sabía que podía quitarme la vida. Y recuerdo una vez, te cuento esto, ¿verdad? Recuerdo una vez que llegó a mi casa y mi papá no sabía que yo estaba en depresión y me meto al baño. Y cuando me meto al baño que voy a quitarme la vida, recuerdo que mi hermano toca la puerta. Y voy donde mi papá y le digo, papá, como no aguanto más nada, estoy en depresión, acabo de tratar de quitarme la vida. Pero lo más que me llama la atención ahora que ¿verdad?, que uno lo piensa, ahora que uno está en los caminos del Señor, es que aquel que tocó la puerta no fue mi hermano, Gloria a Dios. fue Dios.
y me dio una nueva oportunidad de vida. Que es posible que ese iba a ser uno de esos momentos bien decisivos, que seguramente Sí. estaba ya decidido a Sí, que Dios tuvo que intervenir. sí, ya Porque yo, muchas veces, yo sé que muchas personas seguramente trabajan con ese pensamiento en algún momento, pero cuando es tan grande que no hay nada que lo frene, lo único que puede hacer es Dios. Dios. Y fue lo que pasó. Esa puerta no la tocó Víctor. No la tocó mi hermano Víctor, la tocó Dios. La tocó Dios. Ese día yo estaba cansado. Ese día había pasado por un problema. Y ese problema, ¿verdad? Fue tan grande que hizo que yo explotara. Y dijera, ya, se acabó. Se acabó. Cuando detonas y ya no puedes ocultar esa depresión y la hablas con tus padres, ¿qué ocurre? Pensé que ya todo había acabado ahí. Pensé que la depresión se había ido. Pensé que los pensamientos de suicidio se habían ido. Y todo estaba bien hasta que viró para Puerto Rico. Llegas a Puerto Rico y ¿qué ocurre? Cuando llegó a Puerto Rico, ¿verdad? Mi papá y mi hermano se quedan allá y yo vengo con mi mamá y con mi hermana. Eh, y recuerdo que obviamente pues yo tenía un cuarto solo y la primera noche que dormí en ese cuarto me di cuenta, ¿verdad? Que todavía yo estaba en depresión. Así que no solamente se resuelve con decirle a alguien, mira, esto es lo que me está pasando. Para muchos que nos están escuchando, seguramente entiendan, no solamente es decir lo que te está pasando, es permitirle a Jesús obrar, permitir que Dios obre. Porque si Dios no interviene en tu vida, no estuviéramos aquí contando Claro. este testimonio. Hubiera solamente notificado lo que te pasaba, quizás buscando ciertas ayudas, pero no es hasta que tú le permites a Dios intervenir en tu vida que todo cambia. Te ves solo, tu padre se quedó allá y tu hermano despierta nuevamente esta situación de depresión en ti. ¿Y a dónde te lleva? Ahí, ¿verdad? Es como me enfrío otra vez. Y lo único que decía, ¿verdad? Que lo que necesitaba era a mi papá, a mi hermano. Pues ellos, ¿verdad? Adelantaron el pasaje y cuando llegaron que yo pensé que ahora sí se me fue la depresión, se me empeoró la depresión. Se me empeoró la depresión. A veces iba de la escuela a mi casa a pie y me iba en blanco y aparecía en otro lugar que no era en mi casa, de tantas cosas que tenía en mi mente, ¿verdad? Y todo era una mentira del diablo, era una mentira de Satanás, que lo que necesitaba era mi papá, mi hermano. Ya Y estabas ahí como adolescente, sí, preadolescente, sí, ya trabajabas, estudiabas. sí, estudiaba. Ya yo tenía como 17 para 18 por ahí. En este momento, ¿verdad? Que estás atravesando todo esto, esos ataques de pánico, quizás tu mente que volaba en tus pensamientos y seguías caminando. ¿A dónde te llevó cuál fue ese punto en el que llegaste que también llegó Jesús? Pues, ¿verdad? Esa depresión, ¿verdad? Me llevó a estar 7 días recluido en Capestrano. Uh-huh. Tuve 7 días ahí en Capestrano, pero Dios me había hablado antes. Días antes de eso me había hablado y se cumplió. ¿Qué fue esa palabra que recibiste de Dios? Fui a una salida de mi papá y mi papá había predicado y cuando mi papá terminó, la pastora había pasado a la familia al frente y le dijo a mi papá que el enemigo quería llevarme a un hospital psiquiátrico. Y pasó. Estuviste allí internado, lejos de tu familia. Esa atmósfera, ¿cómo era? No, yo sabía que yo no pertenecía a ese lugar. Yo sabía que no pertenecía a ese lugar y me dolía porque me venía ese momento que Dios me había hablado y
me habló porque quería librarme de eso. Amén. Y viví muchas cosas, vi muchas cosas. Estaba lejos de mi familia. Fue una semana que yo no los pude ver, solo hablaba y eran yo no sé cuántos minutos. Y se me hacía bien difícil y se me hacía más difícil porque tenía el pensamiento de que ignoré a Dios. Y a la misma vez, cuán importante es que Dios siempre tuvo una palabra para ti. Fue bien importante porque hasta allá adentro, ¿verdad? Dios trató conmigo. Recuerdo que una vez le digo al Señor, Señor, ¿por qué yo estoy aquí si yo no pertenezco aquí? Y él me dijo, acuérdate que te hablé. Pero lo que estás viviendo no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después cuando salga. Y yo le daba gracias al Señor porque en su misericordia me hablaba. En su misericordia Él se acordaba de mí. Y recuerdo que también mi papá un día llamó desesperado y le dijo a una enfermera, mira cómo está Pedro Yaniel. Y ella le dijo, él está bien, yo no sé por qué él está aquí, porque él no pertenece aquí. Y cuando yo escuché eso, ¿verdad? A mí me sorprendió. Yo decía, ¿por qué estoy aquí? Pero él me seguía acordando, acuérdate que me ignoraste mi voz. Hay mucha juventud, así mismo, Pedro, ignorando la voz de Dios. La voz de Dios que lo quiere sacar de la depresión, la voz de Dios que lo quiere sacar de la tristeza, la voz de Dios que quiere que vean que en sí en ellos hay valor y hay propósito. ¿Cómo sales de ahí? ¿Qué hizo Dios que intervino que tú puedes decir hoy, Dios me hizo libre? Cuando salí de ahí, ¿verdad? Salí yo... Pensé que yo le iba a hacer caso a la voz de Dios y no. Volví a ignorarlo varias veces y pasé por muchas cosas hasta que Dios dijo ya. Y ahí el Señor me da una experiencia, ¿verdad? Y me mete en un proceso y ese proceso, ¿verdad? Me quebrantó tan fuerte, ¿verdad? Que hasta el sol de hoy estoy aquí sirviéndole a Él. Y que Dios permitió que provocara algo en tu vida que te rindieras totalmente a su voluntad. Que no hubiera más escape, que no hubiera más pensamientos negativos, que no hubiera otra forma de huir que no fuera correr a su presencia. Y fue ahí que Dios intervino contigo y poder decir, hoy Dios me hizo libre. Dios me hizo libre. Hoy testificando quizás entre algo de nervio pero con pasión porque sé que amas a Dios. Amén. Y hablábamos ahorita, para cerrar ya con esto, de lo que te enamoró de Dios. Y siempre que sacamos este tema en otro ambiente, ¿cuál es tu respuesta? Lo que me enamoró de Dios fue su palabra. Su palabra, esta palabra que es viva. Una palabra, ¿verdad?, que hace el efecto por la cual ha sido enviada. Y a mí Dios me envolvió por ella. Y hasta el sol de hoy puedo decir que sigo enamorado de... Una porción de la palabra que siempre la tomas para ti cuando vienen momentos que quiere la depresión bordear tu vida. Cuando yo me convertí al Señor, en esa noche le prometí al Señor que yo no iba para atrás más nunca. Y hay una porción, ¿verdad?, en Nehemías 6:11 que dice, un hombre como yo ha de huir. Y esa, ¿verdad?, porción, la de la Biblia, está tan grabada en mí que cada vez que llega algo que quiera hacerme retroceder, digo no. Un hombre como yo no ha de huir. Amén. Qué bendición que puedas contar hoy tu historia y testificar la grandeza de Dios, que te ha puesto hasta un coleccionista de las Biblias.
Apasionado por la palabra de Dios y sé que Dios va a hacer cosas más grandes contigo. Para cerrar, porque el tiempo nos alcanzó, hay un joven ahí que seguramente está como tú. Amén. O que vivió lo que tú viviste. O está en ese pensamiento. Si pudieras regalarle en una palabra o en una expresión o una oración corta y decirle, si tú quieres salir de esa depresión y de esa soledad, esto es lo que tienes que hacer. Mira, lo mejor, ¿verdad?, que un joven pueda hacer es escuchar la voz de Dios. Y si escucha la voz de Dios, no endurecer su corazón. Y también refugiarse en Él. Refugiarse en la oración, en la palabra, en el ayuno. Y para todo lo que pueda estar pasando, créeme que hay una solución. Y la solución se llama Cristo. Ese a mí me sacó de la depresión, de los pensamientos de suicidio y de muchas cosas malas. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Así que refúgiate en la palabra, refúgiate en Él y Él hará lo que va a hacer. Así como este joven te da el consejo hoy de correr a los pies de Jesús y refugiarte en Él, no esperes más. Corre sus brazos de amor. Una edición más de Dios me hizo libre por Maranata 911 TV. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.